Germania Montaz, ex subdirectora de la Dirección de Impuestos Internos, ejerció por años como subdirectora y luego un interinato de directora que se ganó el aplauso de mucha gente. Eso sí y el es verdad. reconocimiento del país por su buena gestión. Y qué bueno es que nos reencontremos en este sol de la tarde. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por invitarme. En ese entonces ella hablaba poco, ¿eh? Ella ejecutaba. Pero ejecutaba y hacía y tenía el temperamento para el cobro de recibía a impuestos. todo el que quería alguna aclaración, Exacto. incluyéndome a mí. No reía tanto como Juan, pero era amable Eso con es todos. imposible, Es eso es imposible. Es imposible sonreír Eso es como Juan. imposible. La de él es una sonrisa eterna. Se habla, Universidad de Germania Montaz, de las distorsiones en el cobro del impuesto sobre renta, del sistema. Uno como clase media y como tenedor de compañías medianas, pequeñas, se queja de lo injusto, de lo difícil, de todas las distorsiones. Debería ser un sistema mucho más simple, con impuestos directos, y que el que produzca más, gane más, pague más. Y sobre todo que sea más fácil y más identificable, más visualizable el impuesto que debe pagar cada sector. Me gustaría su entrada, su opinión, el concepto sobre esta situación. Bueno, siempre es factible mejorar, siempre es posible, siempre puede haber mejores sistemas, pero también yo creo que eso es un poquito injusto con todo lo que ha sido el proceso en la República Dominicana. Yo pienso que si nos comparamos con muchos países, no estamos realmente tan mal en esa parte. Obviamente siempre es positivo simplificar y creo que también la tecnología ayuda a eso, pero también ayuda un poco a crear procedimientos simples para sectores específicos. Realmente para lo que es complejo el proceso, como son complejos muchísimas otras cosas en el país, es para los pequeños que no suelen tener un equipo administrativo que los apoye. Entonces, obviamente todo el mundo está de acuerdo en que hay mucho que mejorar en la simplificación para sectores particulares, pero yo pienso también que a veces se exige más de la cuenta a lo que son los procesos en República Dominicana, que si bien tú los comparas con los procesos de un banco, con los procesos, qué sé yo, del sector eléctrico, yo no creo que la administración tributaria esté en peor condición relativa que el resto de los procesos en República Dominicana. Creo que hasta hace poco en tecnología estuvo incluso por encima. Entonces yo pienso que sí, que siempre hay muchísimo que mejorar, tenemos que mejorar simplificando, sobre todo para los pequeños, totalmente de acuerdo. Creo que los pequeños se merecen muchísimas facilidades, no en términos de exenciones, sino en términos de simplificación, pero yo creo que también somos un poquito duros con lo que es el proceso en un país como este, con una cultura tan difícil respecto al tema. Las distorsiones principales, ¿cuáles son? Yo creo que las distorsiones las causan varias cosas. Las causan la complejidad que implica administrar, 60, 70 incentivos. Eso genera bastante dificultad. La dificultad... Impuestos que generan chele. Sí, aunque en el año 2008, 2009, la verdad, puede ser que te equivocas en la fecha exacta, se generó una reforma para simplificar impuestos que tumbó en un 1% el PIB la presión. Ya la gente a veces se le olvida, porque fue la época del último superávit que tuvimos, ¿no? 2007, 2008, incluso 2007 fue la última fecha de superávit del país. En esa fecha, en ese entorno positivo, se aprobó una reforma que elimina el impuesto sobre documentos, que reduce una cantidad de impuestos y que la caída ese año de ingresos se bajó la tasa de impuestos sobre la renta. Y en ese punto, donde se eliminaron sellos y una serie de cosas que antes había, pues se perdió casi un punto. O sea que aquí también se han hecho algunos esfuerzos reformadores en ese año. Pero escúchame, en ese punto que te pregunta Cristian, Germania, ¿cuál es el impacto de la evasión? Porque yo he visto algunos técnicos, y el último director ha sido exponente de que se va a mejorar, se va a reducir la evasión, y yo creo que en la administración de ustedes pusieron un gran esfuerzo y la redujeron a un monto, a un nivel que de ahí en adelante, según los parámetros en la región, es difícil bajar.
Bueno, vuelvo al año 2007, 2008, que fueron los años, yo creo que la economía dominicana y también la administración tributaria. Previo a la crisis. Previo a la crisis, exactamente. La evasión en ese momento, medida por la administración en la que yo participé, llegó a un 24%. Exacto. Todavía podía bajar 5 o 6 puntos más, correcto. Y el objetivo era llegar a 19, que es una excelente tasa de evasión. Si nos comparamos con Chile, que es, digamos, el referente para todo el mundo, que en ese momento tenía 14, la verdad que 19 estaba bastante bien para un proceso, porque el proceso chileno duró 20 años. Hay que tomar en cuenta. Hoy dicen que anda por 22. No, hoy dicen que anda por 42. ¿La evasión? La evasión. De ITEVIS es 42. Bueno, el ministro Peralta dijo que más de 40. Nosotros en la oficina hemos hecho mediciones y nos da 42, 44. Y si usted le pregunta a otro, puede andar por ahí. ¿Cómo? Obviamente es muy alta y el problema está en que tú tienes un ciclo de reformas administrativas, luego se cansan, se gastan y hay que hacer un nuevo ciclo de reforma administrativa porque la evasión es... Hay cosas que han promovido la evasión. Los tigres dominan la técnica, entonces se le va. En el caso del ITEVIS muchas cosas. 2 tasas. Acuérdate que antes tú ibas a un supermercado y comprabas y era o todo o nada. Y se ajustó todo el sistema a eso. Ahora es todo o nada o un chin, que es la que está en el medio, ¿verdad? Eso obviamente hace más complejo. Haití es un gran perjuicio para la administración tributaria, las exportaciones para Haití y lo que no son exportaciones, sino que son entradas y salidas simuladas, siempre han generado una gran dificultad. Ese 42 visto como un 100%. ¿Cuánto atribuimos a la incapacidad de la administración tributaria? ¿O a la falta de habilidades o a creatividad? ¿O como fuere? Esa es una pregunta muy difícil para mí, para responder, pero obviamente la evasión es una responsabilidad compartida de la administración que le corresponde, digamos, controlar, pero también de quien evade, que obviamente se acomoda. Vamos a partirlo mitad y mitad. Pero usted conoce la vieja tesis de que a mayor presión fiscal, es decir, a mayor aumento del cargo impositivo a la población, mayor nivel de evasión. Y eso está relacionado con una experiencia registrada precisamente en la República Dominicana durante la reforma fiscal del año 1992. Yo no estoy de acuerdo con de eso. Balaguer, yo la verdad difiero bastante. Que redujo precisamente la tasa de renta, ¿verdad? Sí. Que redujo precisamente los impuestos, en otras palabras, sí, y aumentaron las recaudaciones. Sí, redujo los impuestos, pero creó retenciones, creó el ITEVIS, aumentó el ITEVIS, aumentó las retenciones, eliminó las leyes de incentivos. Uno a veces tiene una memoria selectiva, uno se acuerda que bajó la tasa de renta, pero se le olvida que subió la tasa del ITEVIS, que eliminaron todas las exenciones en 3 años, que crearon retenciones, crearon una cantidad enorme de controles. Porque se ha dicho ese argumento. Claro, el selectivo al consumo. Hay una cantidad enorme de aspectos que obviamente, claro, se bajó la tasa y es lo que se ve, pero en 3 años se desmontaron todas las exenciones que hoy otra vez existen, pero en 3 años se desmontaron y se crearon una cantidad de impuestos nuevos que yo pienso que a veces es excesivo diciendo eso. Le voy a hacer una anécdota muy breve. Cuando empieza la administración a revisar las cosas que se pueden mejorar para simplificar, pues se habla mucho del famoso impuesto de transferencia inmobiliaria, que ya se olvida, pero ahora es solo un 3%, pero en esa época era sumamente alto. Y nosotros decíamos, ¿y por qué antes nadie se quejaba de que era alto y ahora con 3 todo el mundo se queja? Bueno, porque se puso el control de que hay un tope mínimo del valor del inmueble. Entonces, lo que determina el nivel de evasión no es la tasa, aunque eso puede influir en el apetito económico de evadir, ¿verdad? Porque es más rentable. Pero lo que determina la evasión es primero la percepción de riesgo. Si tú no tienes percepción de riesgo, pues obviamente tú tienes incentivo para ahorrarte ese dinero. Segundo, la fortaleza de las instituciones. Si tú sabes que... Percepción de riesgo quiere decir que sea castigable. Consecuencia. Consecuencia de riesgo. Yo no me paso en el semáforo en rojo. ¿Por qué? No, porque no voy a poder tener solución. Me van a poner una multa. Me cuesta en tiempo, en dinero. Igual eso. Segundo, consistencia de la institucionalidad.
No podemos cada 4 años tener una ley de amnistía, cambiar las Caramba. políticas, cambiar de todo, nos vamos a volver. La gente espera los 4 años, dice, yo lo único que tengo que manejarme bien 3 o 4 años y a la cuarta ahí viene la amnistía. Sí. Eso, sí, esa expectativa promueve la evasión. Sí. Otra cosa que promueve la evasión en alguna medida es la cultura y la moral. Siempre, esto es un cuento tomado prestado de mi eterno jefe Juan Hernández, él decía que si en Estados Unidos tú vas a un bar y te llena la boca y te goza el dinero que tú te robaste del IRS, te dejan el claro, ¿verdad? Y todo el mundo se va. Aquí tú lo haces y todo el mundo lo que te cree que es un héroe y te pregunta y lo celebra. Entonces hay también un tema de moral, de cultura. Y eso, aunque se vea sencillo, por ahí hay estudios Aquí que le dicen habilidosas a las personas, le por ejemplo, dicen habilidosas. que tienen éxito en esa materia. La ilusión en ese contexto, son inteligentes. en ese contexto del ejemplo y estas últimas frases de este momento, ¿cómo la colocamos? La ilusión. La ilusión. Lo que pasa es que son dos cosas en términos distintas. más populares, correcto. Pero es bueno explicarlo, porque se habla, no es evasión, es ilusión, pero la ilusión tiene fronteras Sí, claro. casi con la evasión y con las habilidades particulares de técnicos y de empresarios. Lo que pasa es que la ilusión también se promueve en contextos internacionales que no son 100% controlables. La existencia de paraísos, la posibilidad de crear compañías offshore en alguna medida, la posibilidad de hay muchísimas formas. El tema de la elevación a través de la materia prima que hablamos con Germania Montaz, ex subdirectora de Impuestos Internos, para que lo que conectaron ahora. Pero definamos la ilusión para continuar nada más permítame con esa el pregunta problema. antes de que la defina. ¿Es ilusión o evasión el tema del ingreso de la materia prima por aduana que luego se negocia, se vende? Bueno, a ver. ¿Te refieres al impuesto que ahora le pusieron? Okay. Que se va a cobrar Hay que tener 50% cuidado. Hay que tener cuidado con ese tema de atribuir al que ese cobro tiene como único objetivo reducir el contrabando o la evasión. Eso no es ilusión, es el incumplimiento de una ley explícitamente, entonces es evasión. Pero hay que tener cuidado, porque si de eso se trata, tú le hubieras puesto un 0.5, ¿verdad? Y con un 0.5 igual hay que pagar y tú controlas eso. Entonces, ya que sea 9 y no 0.5, le da una connotación distinta, ¿verdad? Sin ánimo de cuestionar o no, obviamente si el tema exclusivamente fuera ese, que pongan 0.5 o 0.25, ¿verdad? O 0.1. Y no 9. Si es seguirle claro, el rastro. porque al final es un tema de flujo de caja. Cuando esa gente trae, no sé, cualquier cosa y lo vaya a vender, bueno, pues tiene que pagar el ITEVIS cuando facture y restarse ese que pagó en aduana, de manera que el efecto tiende a ser neutro, ¿verdad? Y si decimos, bueno, una proporción es evasión, esa será la recaudación. Pero será de una primera vez, porque ya la segunda ya tú tienes el primer aumento y luego se resta de lo que tú debes pagar. Definamos la ilusión. Ok, vamos a definir ilusión. La evasión y la ilusión... Perdón, Germán. Entonces quiere decir que esa protesta de los empresarios, de los industriales, no tiene tanta validez porque se les resta. Bueno, sí tiene y no tiene. Que pagar. Sí tiene. Hay que pagarlo en algún momento, claro, pero si lo han pagado, entonces ya no lo vuelven a pagar. Tiene la de los... Yo creo que la discusión de los empresarios tiene una parte, digamos, como siempre, de verdad, todo el mundo tiene un poquito de razón. Sí. La razón de ellos, presumo yo, tiene que ver con dos cosas. Uno, flujo de caja, Claro. ¿verdad? Que Claro. hay que pagar adelante. Claro. Y dos, un poco de que, bueno, aprobamos una ley de proindustria y un año la suspendemos y el otro la volvemos a poner y el otro... Entonces, bueno, eso también da cierto grado de inseguridad, de que no nos ponemos de acuerdo si hace un año era bueno el fomentar una serie de cosas, ya un año después malo. ¿Y qué Lo que pasará el pasa año es que que viene? muchas ¿Qué pasará veces el año que la materia viene? prima entonces llegaban y no la fabricaban, sino la vendían, Sí, la claro. revendían. Siempre eso será Sí, ellos lo saben. una posibilidad. Ellos Así lo es. saben Pero acuérdense también. que acabamos de decir hace unos minutos que es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Claro. Mitad del que lo hace y la otra mitad del que lo deja hacer. lo permite Claro. que lo hagan. Así es. Ilusión. Ilusión. Que no es ilusión. Que no es No, ilusión. Sí. casi. Bueno,
La elusión tiene el mismo resultado final que la evasión, o sea, es dejar de pagar impuestos. Claro. Se busca lo mismo. La diferencia es que se aprovechan de aspectos que están contenidos en la ley, que son brechas, que son susceptibles a ser interpretados o que favorecen algunos aspectos que son puramente legales. La elusión no es ilegal. Hay que tomar en cuenta, podría serlo. Sí, está en la Es un frontera, se abuso de la aproxima ahí. ley, es un abuso de la ley. Por ejemplo, si yo creo una compañía en un paraíso fiscal o creo compañías en varios paraísos y una es, ¿cómo se llama?, es socia de la otra y de la otra y de la otra y de la otra, y al final tú dices, ¿dónde pagó este? Si siempre devuelve a donde no se paga impuesto. Bueno, eso puede ser ilusión porque los paraísos están ahí, no están escondidos. Hay uno en Estados Unidos, hay en Europa, en todos los sitios hay. O también puede ser ilusión estructuras que se favorecen por las leyes de incentivo. Si yo invierto mis ganancias, si yo creo una compañía que está sujeta a un régimen preferente, que paga cero, y lo que me gano ahí lo invierto en algún sitio y me retornan a mi empresa sin impuestos, eso es eludir, pero no evadir, porque eso es lo que dice la ley. Entonces, sí hay muchísimas prácticas que son de elusión, que obviamente el Código Tributario, la parte del título 1, no ha sido tocada por 20 años y ha llovido mucho desde allá. ¿Está contabilizada la ilusión? No, la verdad que yo Porque- sepa, no. Tú puedes suponer que, bueno, si tú puedes suponer digamos, por algunas características del título 1 nuestro, del Código Tributario, tú puedes presumir que debe ser alta. Pero, Sí. Y los que más tienen, claro, tienen mayor estructura claro, y conocimiento para la ilusión. más conocimiento, más estructura, Germania, más... sí. Esto es una pregunta de un ama de casa, que soy yo. Somos dos. Cada vez que yo voy al supermercado o que pago un servicio o lo que sea, me cobran el ITEVIS, que es un impuesto. Eso me lo enseñó Bengoa a mí. Oye, ¿quién? Mi queridísimo Bengoa. Un día que me dio, en un programa de televisión, yo entrevistando, y Vicente Bengoa me dio una explicación. Me dio, Una eso es clasecita, te una hizo una clasecita, me dio clasecita estilo que le Juan diste. Bosch. Y nunca se me ha olvidado. Eso es un impuesto regresivo. Sí. Entonces, la mayoría de los impuestos que están ahora pesando son regresivos en el sistema dominicano. Es Son regresivos. 60-40. Hay un 60% de impuestos indirectos que son regresivos en su mayoría y un 40%, 45%, puede ser que sea más o menos por ahí, directos, que son el impuesto sobre la renta y a la Exacto. propiedad, básicamente. Debería haber un cambio hacia el impuesto directo, hacia el impuesto progresivo, para que la clase media no nos sintamos tan agobiada como nos sentimos. Bueno, la Estrategia Nacional de Desarrollo habla de apuntar a mejorar la equidad basada en aumentar la proporción de impuestos directos. O sea que sí, que muchos países se han propuesto eso. Ecuador lo puso en su constitución y dijo que debía ser 50-50. Exacto. Pero fíjese que una meta, Una llegar meta. a 50%. Aquí, ¿cuál sería la ideal, digamos, a 20 años? Ideal y la posible a 20 años. Yo creo que se puede llegar a un 55-45. Pero ahora que por se ahí. está discutiendo el Porque es que pacto fiscal, Germania, pero ahora no se podría. Con en el el- pacto fiscal no va a discutir Sí, eso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. De que debe desarrollo, pero discutirse. cuando Es que el hablamos pacto ahora de fiscal, pacto fiscal, es que el pacto fiscal Sí. solo existe Sí. si se habla de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El único que Ok. habla de pacto fiscal es un artículo de la Estrategia Nacional de Desarrollo que dice, más o menos así, se realizará una reforma fiscal pactada o como pacto fiscal o pactada, ¿verdad? Que se denominará o algo por el estilo, pacto fiscal, con los principales sectores económicos, social y políticos. Pero el único que habla de pacto fiscal es la estrategia. Si no seguimos la estrategia, no podemos hablar de pacto. sí. Ahora, en todo esto, cuando yo hablo de las complejidades y todo este tipo de cosas, es que, y lo digo por experiencia, una vez me llamaron para cobrarme una de esas cosas que cobran aquí, un lunes a las 10 de la mañana. Me molestó porque eran como 1,000 pesos. Entonces yo le digo, ven acá, pero a mí nunca me han llamado porque usted no llamó a la persona que tiene que llamar. Bueno, que le llamamos y digo, ¿y cuándo se cumplió? Me dijo el viernes.
Y yo digo, lunes a las 10 de la mañana. ¡Qué eficiencia! Yo supongo que aquí no debe haber un 1% de evasión. Pero eso Entonces, es ineficiencia, no complejidad. Porque yo me una refiero cosa a es la, yo me refiero, tenemos 42 de ITEVIS de evasión. Y tenemos otra, la ilusión que casi es evasión y miles de problemas. Pero entonces a veces como que la gestión, la administración se enfoca en los 38 Chile. pesos. Pero En ahí Chile. tú Cuando te hay respondiste. tanto trabajo. Te respondiste, Cristian. La administración se enfoca, la gestión. Fíjate, en el año 2005, tú ibas presencial a presentar tu declaración jurada. Hasta el año 2004 fue así. Y pagaba físicamente con dinero en las colecturías. Eso cambia en el 2005, hace 10 años más o menos. O sea, eso es simplificación versus complejidad. O sea, tú podés declarar por una oficina virtual, pagar por la banca, eso es Sí, simplificar. sí, claro. Entonces, ahora que te llamen a cobrarte 1.000 pesos viendo gente que debe millones, eso es ineficiencia. Por eso digo, una cosa es un sistema tributario complejo, que lo es, no es que no lo sea, aunque acuérdate que la complejidad tiene dos caras. Hay una complejidad que genera dificultad al que paga, al contribuyente, y hay una complejidad que genera dificultad al que cobra a la administración tributaria, ¿verdad? Son dos complejidades. Y dos complejidades que a veces compiten, porque la administración tributaria tiene dos clientes, es la única entidad que tiene dos clientes. El Estado que le dice que recaude y el ciudadano que le dice cóbrame suave, trátame bien, llévame despacio. Es la única entidad, bueno, y aduanas también, obviamente, pero las entidades recaudadoras son las únicas que tienen esas características y por eso a veces solo vemos la complejidad en ese sentido, pero también hay una complejidad de la administración para ejercer su función. Ay, Dios mío. ¿Qué tan impactante ha sido la tecnología, por ejemplo, ese tipo de modalidades que tú tienes desde el 2005 para acá, en la recaudación? Bueno, porque sigue el criterio desde el sector gobierno de la baja. En el año que se implementa todo ese tipo de cosas y los comprobantes fiscales y todo ese tipo de cosas, por ahí hay un estudio de la propia administración tributaria pasada que hizo público el resultado. Bueno, y se habla de más de un punto del PIB solamente por el efecto de comprobantes fiscales y todo ese tipo de cosas que son procesos sustentados puramente en tecnología. Cuando vino el presidente de yo no sé dónde, ¿quién fue que vino? Un presidente que no me acuerdo cuál Mujica. fue, de cuyo nombre no quiero acordarme, Mujica. Pepe Mujica. ¿Qué dijo? Pero yo no entiendo cómo Danilo con tan baja recaudación hace tantas cosas. Y en la CELAC, uno de los temas de discusión fue la recaudación de los impuestos en la CELAC. No, pero ciertamente entonces es un mal general, la evasión, la ilusión, el griterío, es un mal general de estos países que no nos acostumbramos. Bueno, primero lo de Uruguay está bien, pero casi un 8 de esa presión tributaria, presión fiscal a que él se refiere es la seguridad social de ellos, que es pública. Tampoco es que la de ellos debe andar por 19, 18 y el resto es seguridad social. También volvemos a las verdades que no son 100% ciertas. Ahora, en el tema de la presión tributaria, ciertamente nuestra presión tributaria es baja. Claro que es baja. Respecto al resto de América Latina, si tú te comparas con muchos sitios. Lo que pasa es que las razones por las que es baja no necesariamente son las mismas en todos los países. Claro que no. Obviamente lo que es común en evasión en América Latina es común para este tipo de países. Si tú sacas Chile, pues es común el nivel de evasión que impacta eso. Pero hay muchísimas otras cosas que impactan el que la presión tributaria sea bajita. ¿Qué se llama una presión tributaria baja? Un por ciento. ¿Qué es una presión tributaria baja? Tenemos un 14 Bueno, nosotros tenemos, ni siquiera llegamos a 14 y la media anda por 16. Eso es impuesto sobre Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto el 16%. El 16% es bueno, en el impuesto. caso dominicano, 13.7%. Y eso es bajo. 14.1. Bueno, es bajo por una cosa muy sencilla. Lo que pasa es que una cosa es fiscal y otra es tributaria. Ajá. Tributaria es lo que procede de los impuestos. Sí. Lo otro procede de otra vía. Pero y la tributaria suele ser el dinero para gastar. Entonces,
¿Por qué baja? Vamos a ver. La fiscal entonces sería otra cosa. Agrégale otros ingresos que Préstamos. recibe el gobierno. No, eso es otra no, cosa. eso es Pero, otro ingreso, pero pero- ingresos que no son tributarios. La tesorería, por ejemplo. Lo que aporta el Banco Central, lo que aporta Sí, la parte refinería. financiera. Ok, Exacto. ok. Le pongo un ejemplo de por qué puede ser baja. Sí. Vamos a tomar el pastel de lo que recauda el Estado. De lo que recauda el Estado, el 28% va al Ministerio de Educación. Ese es el 4% del PIB, ¿verdad? Vamos a agregarle que entre amortización de deuda e intereses de la Ahí entonces deuda, te crema. si tú lo sumas los dos, eso es como el 40 más. Hija. 20 y 20. Sí. De manera que son 40 y 30 y 28, ya yo tengo 68 Comprometido. comprometidos ya. Seguimos agregando el subsidio eléctrico, que debe ser, depende del 10 millones, valor. póngale un promedio. Un 8% más. Si Ay, es 8%, ¿ya cuánto llevamos? Si a eso 68 más 8. más 8 son 70 y tanto, ¿verdad? 76. Agréguele a eso lo que le asignaron ahora a salud, Sí. que fue más o menos el 3% del Sí, PIB, más o con menos lo un cual nos quedan, no sé, si mi memoria no nos falla, no debe quedar Más que un 19%, un 18%. mucho menos. de Para ahí. todo lo que Para tengamos todo lo que otro. hacer. El resto del gobierno. Así es. Entonces vamos a Germanina. cerrar esta Ahora una vaina. preguntita, Déjame hacer Germania. una pregunta. Esto es lo que hay que cerrar permítame, este porque- país. Perdona. Deme bueno, la mira, cuota- aquí tengo el dato deme exacto. mi cuota aparte a mí también. da. Miren, yo quiero preguntarle a Germania, ¿qué tanto hemos avanzado en la reducción de la informalidad? Que como se afirma de manera consistente, es uno de los principales factores en materia de reducir la capacidad del Estado Formaliza para y huye a los 3 meses. Bueno, ese es el hay, tema. hay varios tipos de informalidad. De hecho, uno de los temas en República Dominicana es que nosotros no tenemos ni una definición única de pequeño, ni de pyme, ni de informal, ni de nada de eso. Si usted va a varias instituciones, el Banco Central tiene una definición, Industria y Comercio tiene otra, probablemente Impuesto Interno tiene otra. Entonces, si vamos a hablar de informalidad laboral, es una cosa. Pero informalidad fiscal. Económica también. Sí, Bueno, pero es decir, la actividad informalidad. empresarial informal, ¿no? Claro, pero hay que tener cuidado. Una cosa es transacciones ilegales y otra es transacciones informales. Me explico. El que yo venda sin facturar es ilegal. Eso no es informalidad. Informalidad es el que vende en la calle patelito o el que vende chuchería o informalidad es el que vende, qué sé yo, en la calle, en un carril. Eso pues es informalidad. Arepa venezolana. Arepa en un carrito. Eso es dominicana informalidad. No, pero la venezolana la Que están por vendiendo tanto demás, ahora. en el 90% de los casos, el ingreso es de subsistencia y no pagaría impuestos sobre la renta de Sí, ninguna de manera. nada. Entonces, hay que tener cuidado con atribuirle a la informalidad Todo. el grueso de la explicación de la baja presión tributaria. Claro, hay que tomar en cuenta que aunque sea en el marco del sistema tributario actual, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para que la informalidad aporte. Pero tampoco cojamos piedra para lo más chiquito. Claro. Porque realmente ahí no está en principio el grueso del ingreso Así es, deseable. así es. Obviamente sí hay, pero a veces nosotros inflamos las expectativas que tenemos sobre cobrarle a personas que cuando tú vas a ver, ¿tú crees que es verdad que un chinero o uno que venda chuchería gana más de 34,000 pesos mensuales? Pues si no vamos a vender hombre, todito chino. Adiós, vea. Entonces Hasta hay que yo también no. tener un Entonces, poquito de siendo cuidado. así, entonces, Eso no Germania, quiere decir que no aporte. Ahora, distinto es los formales que diciendo que hay mucha complejidad y que los impuestos son muy No lo altos, hace. deciden vender por fuera. Bueno, Sí. Ahora- eso es ilegalidad, no informalidad. Vender por fuera. O sea, Sí, vender sí. sin facturar, A mí me vender sin cobraron un registrar. interés. Es en que, una es que uno, floritería y uno no- llega a y no me muchísimos dijeron que no. establecimientos que le preguntan, es decir, le dan la opción prácticamente de escoger. ¿Usted paga en efectivo o paga con tarjeta? Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Viste? Queda Mira, clarito. haciendo un poco abogada del diablo, lo preferible para fines fiscales, obviamente, y de formalización es pagar con tarjeta. Pero acuérdense que cuando uno paga con tarjeta, a ellos también le cobran un cargan, porcentaje, le aparte del cargan. impuesto. Entonces, aparte de eso, ¿verdad? El costo de la operación electrónica, Sí. las Le compañías. bajamos un 15, te Y dice. le llega después. Bueno, ahí Pero- eso obviamente tiene su. Dos cosas, Germania. En el caso de... Yo reconozco la administración de ustedes, lo que hicieron, cómo avanzaron en todo el proceso. La verdad que tu ex jefe me dio una lección y yo la reconozco, él sabe cuál fue. Con un préstamo una vez para modernizar la institución, que yo estaba puesto en el Congreso y estaba prácticamente parado
por mi malcriadeza y él me convenció de que la institución lo necesitaba. Ustedes hicieron una gran labor, pero yo le critico que ustedes le salieron huyendo a las impresoras fiscales. ¿Por qué no hay todo un sistema en todo el país Huyendo de impresoras fiscales? En el caso en el caso nuestro nosotros le pusimos a todas las empresas grandes que generaban el 80-20. Nosotros nos enfocamos y en un periodo corto relativamente instalamos en absolutamente todos los negocios donde era imprescindible arrancar el proyecto por dos razones. Eso lo primero es porque comenzar desde arriba es una señal a los de abajo. Si comenzaron arriba, van a llegar hasta abajo. Esa era la primera. Exacto, sí. La segunda era porque obviamente, aunque la evasión sea alta o bajita, bajita o alta es mayor la cuantía en valor absoluto si tú controlas lo grande. Exacto. Para algo hay oficinas de grandes contribuyentes. Nosotros nos enfocamos en el retail grande y fue sumamente positivo. No continuamos porque el proyecto concluyó. Pues digo, para nosotros, ¿verdad? Pero el no colocarle impresoras fiscales a todos no fue una decisión administrativa. No, para nada. No, nosotros empezamos donde teníamos que empezar y seguimos donde debíamos seguir. Y yo creo que cada segmento tiene su tipo de control. Y hay algunos sectores que tienen un control distinto al de las impresoras fiscales que nosotros también tuvimos planificado en nuestro momento. En segundo lugar, Germania, y por último de mi parte, ¿qué podría ser la reforma, el pacto fiscal? ¿Qué podría implicar como reforma que implique? Nos salvaran un poco a nosotros los chiquitos, la clase media que porque estamos ahogados. yo estoy muy nervioso y preocupado porque yo estoy viendo a los empresarios No, pidiendo y los políticos no se ocupan de nosotros. Y es para ponerle impuesto a quién. Nosotros tenemos que pagar el ITEVI, nos paguen o no nos paguen la factura. Reformular los impuestos para joder a quién. ¿Tú crees? Digo, Exacto. si tú tienes una idea como Nos van a consultora fuñir que a eres nosotros, la clase técnica media. especial en la materia, como una buena consultora, tú dices. Por aquí debe andar la reforma. Por favor. El pacto. Bueno, Ay, a ver, sí, porque son dos estamos cosas jodidos, distintas. Hermania. Una cosa es lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí. Yo les comentaba que el pacto fiscal como tal es el tercero de los pactos que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, es una ley, ¿verdad? Sí. Entonces, hay dos maneras de verlo. Uno es, nosotros queremos aplicar lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué dice la Estrategia Nacional de Desarrollo? Progresivo, impuesto progresivo. Por ejemplo, dice impuesto progresivo. Otra cosa que dice controlar la evasión. Exacto. Otra cosa que dice es aumentar la presión tributaria, racionalizar los El gasto. incentivos, crear una ley de responsabilidad fiscal que dicho muy sencillamente... Ahí andan atrás de ella los empresarios vueltos locos y sin idea. Racionalizar el gasto público, sobre todo. También mejorar la calidad del gasto público. Todo eso lo dice la estrategia. Entonces, si vamos a hablar de pacto fiscal, tenemos que hablar de Estrategia Nacional de Desarrollo y ahí están los lineamientos. Claro. Cada quien tiene su propia interpretación de lo que significa. Por ejemplo, los empresarios entienden que hay que quitarle el subsidio a los transportistas, pero no a ellos. Pero a ellos no. Exacto. Y Eso puede ser una interpretación. Para poder comenzar el negocio con para equilibrio. Ellos poder comenzar con el equilibrio. Negocio. Sí, Blanco Cantos, poder comenzar el negocio. Blanco, tenemos que hablar con el señor Cantos. Sí. Bueno, pero yo creo que si es pacto fiscal, hay que llevarse lo que dice la estrategia. Y yo creo que ahí están los componentes básicos de lo que sería. Y ahí está el control de elevación, ahí está una serie de aspectos que lo plantea la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. Excelente. ¡Un aplauso! Esto es una Dios consultora de mío, verdad, qué caramba. consultora. Esto no es juego, ¿no? Germania, tú Y eres con una estrella. experiencia. Gracias. Éxito. Interesante. Éxito, Porque además. hablar de todo esto ¿Extraña es la muy administración áspero. pública, Germania? Esto es muy No, áspero. No, si exitosa. supiera que no. Está feliz ahí. Ahora es que ella es siempre exitosa después que y Estoy salió. un gente poco llamando. tranquila. Y si gente llamando, ay, Germania, Y pidiendo, mira, que tú sabes que tú sabes que yo no puedo ahora. Y que Juan, que dice que el sistema cae a las 12 de la noche, que no puedo. Ya, riendo. Ay, Te sí. mataba Germania riéndote. Montaz. ¿Sabes que, sabes que Juan es de Santiago? Sí. Sí, sí, Germania, sí. De las Charcas. Un Sí. charquero. lo que- Pero si luego, si en Pero algún tú eres de momento San Cristóbal la también. República Germania, nuevamente tú eres de San necesita de tus Cristóbal. servicios, Espero que no me No, pero esa ya necesite. pura de Santiago. ¿Tú eres de la montaña de San Cristóbal? No, realmente Ay, yo soy de la qué bueno. capital. Yo sabía. Dios Y los mío, yapur de yo Santiago, sabía. sí. No, mi mamá dice que no, Anda que mi la porra. abuelo... pero tú no sabías, Don Pedro no tiene Es capital. Gracias, hermano Montaz.
por estar con nosotros. ¡Qué barbaridad! Brillante, como siempre. Brillante. Que a mí fuera Maurice. Soy el patrón que te llena de sabor, que soy patrón de oro, es la tradición.